Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, ¿cómo va todo? Otro miércoles aquí con nuestra gente, con invitados especiales, con lecciones de vida. Bienvenidos a todos, qué rico saludarte Marce, hoy también con un invitado desde la bella ciudad de Cali. Cuéntanos con quién estamos hoy. Hola Juli, qué rico estar de nuevo por aquí con nuestros oyentes. Y en este episodio sí no nos va a callar nadie. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Luis Gabriel Arango. Es ingeniero agroindustrial de profesión, coach certificado y un apasionado por el desarrollo humano. Tiene más de 13 años de experiencia en procesos de transformación personal y organizacional y pues ha dedicado su carrera a apoyar a líderes. Adicionalmente trabaja en una empresa de seguros y hoy nos va a contar un poco de varias cosas, aspectos de su vida y de un libro que escribió que se llama Del ser al hacer. Luisga, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Marce y Juliana, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de acompañarlas en esta tarde. Gracias. Bueno, Luis Gabriel, cuéntanos cómo pasas tú de ser un ingeniero agroindustrial a terminar en el mundo del coaching. Bueno, no, pues yo amante del campo y tenía un tío que yo quería ser agrónomo realmente y un tío un día me dijo, hombre, no te metas por la agronomía. ¿Por qué no te metes mejor por la ingeniería agroindustrial? Y dije, hombre, voy a evaluarla y bueno, y terminé mi carrera. Trabajé en, trabajé en un ingenio cuando terminé mi universidad y de ahí me fui a trabajar a la empresa de la familia, que es un corredor de seguros. Y allí con el paso de los años empecé a ver que a mí me gustaba mucho el tema, los procesos de transformación desde la parte del liderazgo, el tema de la felicidad laboral. Pero más allá de eso, lo que más me gustaba era, o lo que más sentido me hacía en su momento era, eh, o la pregunta que yo me hacía más allá de eso era cómo podía transformar personas o cómo podía acompañar procesos si no había hecho mi propia transformación. Y en el 2001, quizá en el 2011, quizá antes, arranqué un proceso donde hice un ejercicio como en un diplomado que hice con un montón de amigos y al final yo me quería ver allá al frente parado, haciendo lo mismo que los otros hacían, pero desde mi esencia como ser humano, no imitando a nadie, simplemente mostrándome como era, y ese ha sido pues como el proceso. Hay pues un montón de temas internos que creo que al final uno evalúa. Yo creo que tomar la decisión de ser coach es, es más allá de cualquier momento, es construir o más bien reconstruir una personalidad que quizá en algún momento estuvo destruida y pues que me llevó a empezar a vivir desde otra óptica en la vida. Ok, bueno, me encanta esa parte de como de coherencia, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar algo, a reconstruir algo si yo no me he reconstruido? Cuéntame cómo fue ese proceso para ti de empezar como a reconstruirte, a formarte, obviamente con la intención de formar a otros, pero ¿qué descubriste tú en tu camino propio? Bueno, la historia es larguísima y nos tocaría hacer una ampliación de esta jornada, pero la realidad es que yo me casé muy joven y en ese primer momento de la vida, pues digamos que tuve muchos aprendizajes durante ese primer matrimonio. Y ese primer matrimonio me llevó a, digamos, a empezar a entender todos los dolores que traía en el alma de muchos años, que nunca había tocado o que nunca había visualizado.
Y eso, pues básicamente me hizo pues como brincar, tomar decisiones, eh, encontrar pues que de pronto la firmeza no estaba tan firme como creíamos que estaba. Entonces, pues a partir de allí arranca el proceso de reconstrucción. Fue como un clic en la vida, decir, hey, venga, esta no es la vida que yo quiero, esto es lo que no estoy esperando que esto pase, eh, quiero un resultado diferente, porque no, el camino que estoy transitando no es el que yo quisiera, yo quiero que eres para el otro lado. Y pues fue reinventarme de cero, de estar aquí, pasar acá abajo, de darme durísimo, de eh, entender que la vida que tenía no era la vida que quería y pues al final eh, tomar la decisión y hacer un cambio automático con dolor, con mucho dolor, pero con mucho aprendizaje. O sea, dolores de crecimiento, por decirlo así. Dolores de crecimiento, no dolores musculares, dolores de crecimiento del alma, del corazón, de sentirse muy vacío, de no encontrar las respuestas que quería, o sea, dolores fuertes, realmente momentos difíciles. De Durante ese hecho, proceso, ah, perdón. perdón, de hecho, hay una parte de esa historia en la que pues, yo no había sido un lector, pues me consideraba que leía, pero realmente no leía nada. Y en ese momento de reconstrucción, llegué a un lugar donde vivía absolutamente solo, una casa totalmente sola y triste porque no tenía nada. Y, Y pues empecé a leer, a leer, a leer. Hoy pues tengo una biblioteca enorme de todos los libros que me he leído con el paso del tiempo en estos 13 años, 14, donde he leído y he leído y he leído y al final aprendí a leer y me enganché un montón con la lectura. Qué Fue maravilla. un proceso bien, bien enriquecedor. Durante ese proceso, digamos que ese curso que dijiste que tomaste con tus amigos fue como el punto de quiebre y ese punto de partida para empezar a trabajar en ti. ¿Estuviste con psicólogos? ¿Quién te guió en ese camino? Nada, yo soy más que psicólogo, me gusta mucho la espiritualidad, soy muy de ángeles, muy pegado de la Virgen y de Chuchito. Sin embargo, pues hubo una persona que me acompañó mucho en muchos temas de meditación, en cómo encontrarme, cómo empezar a vivir de otra manera. No hubo psicólogos ni psiquiatras ni nada, solamente hubo acompañamiento espiritual. De hecho, cuando me certifiqué como coach, digamos que yo creía que el proceso de certificación iba a tener muchas líneas espirituales, pero realmente era un tema más, digamos que el coaching está muy alineado con preguntar, conversar, con escuchar, va muy, o sea, lo complementa a uno muy chévere cuando tiene unas herramientas espirituales bacanas y, y yo realmente me conecté mucho con mis procesos de meditación, con la lectura, con esos seres hermosísimos que me puso la vida para lograr empezar a conectarme con el alma realmente. Increíble, me encanta. ¿Sabes qué me llama la atención? Que uno tiene la idea absolutamente generalizada y seguramente muy falsa de que el ingeniero es muy práctico, muy a los números, muy a lo que se ve, muy a las medidas, ¿no? Como muy a lo estrictamente numérico. Entonces, me encanta oírte hablar del tema espiritual porque, pues definitivamente es de lo que estamos hechos, ¿no? Eso respetando las creencias de cada cual, pero me ha llamado la atención que ahora que estamos teniendo varios invitados en el podcast y que hablamos con ellos y descubrimos un poco su historia, todo el mundo pareciera tener un momento en la vida en el que necesita aterrizar y retomarse a sí mismo. Las personas lo hacen de diferentes maneras. Entonces, ahora que hablas de los ángeles y ahora que hablas como de ese crecimiento espiritual,
¿Siempre fuiste una persona creyente? ¿Eso aumentó después de tu proyecto de coaching? ¿Es algo que fomentas o es algo que simplemente recibes de quien te lo dé cuando te hacen algún tipo de consulta o te piden acompañamiento? Cuéntame un poco cómo es esa fusión de la guía que le das a la gente más el proceso tuyo, cómo venías, si desde chiquito eras espiritual o eso hizo parte de tu crecimiento ahora ya de adulto. Fui conociendo los dones que la vida me había entregado. Tuve grandes maestros para eso, mentores espectaculares para empezar a entender cómo los tenía que gestionar y, y hoy tengo una intuición muy desarrollada en el sentido de lograr capturar o entender cuál es esa emoción que está gobernando. Em, Ahorita decías algo de lo ingeniero, realmente soy muy práctico, ¿no? O sea, soy muy práctico en todo lo que hago, pero me dejo llevar mucho por la intuición. No es fácil cuando tenés esa rigidez mental, en el sentido de decir uno más uno es dos y esta es la respuesta y tal, a dejarte guiar por esa intuición. En los procesos que acompaño, trabajo mucho con equipos que me invitan. De hecho, la historia de salir a acompañar equipos pasó mucho tiempo en el que me invitaban y yo realmente aceptaba las invitaciones. En algún momento un maestro me dijo, mira, realmente tenés que cobrar por estos procesos porque si no, pues tenés que sentir pues más que eso, el universo te va a decir, hey viejo, no está, la vida te está poniendo los procesos, pero necesitas que esa persona sienta que le está costando algo vivir el proceso. Hoy por hoy, pues lo hago, me buscan mucho para hacer procesos de acompañamiento. Los individuales pues no tengo tanto el tiempo para eso, pero volviendo a la pregunta, ¿cómo conecto esa parte espiritual con los procesos, digamos, racionales? Soy de mirar a los ojos, Juliana. Y para mí los ojos son el espejo del alma. Una persona que te mira y tú estás despojado de cualquier juicio, tienes la capacidad de ver más allá del alma de esa persona. Entonces, me conecto mucho con esa intuición, con esa mirada sensible y con esa mirada que refleja el ser humano que hay detrás de un cuerpo, y lo que busco es encontrar cuál es su dolor a partir de una conversación, de una historia que yo siento que va a traer las semillas de un futuro proceso. Ok, me Eso encanta. salió. Sabes también por qué? Porque yo creo que el tema de la empatía es algo que hay que desarrollar y es muy fácil cuando uno es una autoridad en algo como tú, después de haberte certificado, pues eres una autoridad en el coaching. Y es muy fácil caer en decirle al otro qué hacer. Me encanta que tú tengas un trabajo de empatía y de cómo desnudar el alma de la gente, porque es ahí cuando realmente puedes llegar a ayudar. Em, yo digo, lo celebro muchísimo, creo que debería ser el trabajo de todos los coaches, no todos lo logran. No es Em, fácil. correcto, correcto. Quiero que me hables un poquito de eso porque yo creo que ahí hay un poco de peleas con el aprendizaje, un poco de peleas con el ego, hay emociones, no por ser un coach eres de caucho, o sea que debe haber momentos en los que no siempre estás dispuesto, las cosas no siempre son fáciles, tienes una vida propia. ¿Cómo mantienes esa ecuanimidad cuando trabajas con la gente? Uf, es durísimo. Yo creo que una de las cosas más complejas. Yo tengo pues como unos rituales antes de cada sesión. Antes de esta sesión me levanto, o sea, hace un momento me levanto, abro los brazos, le pido a la Virgen, a los ángeles, que me permitan tener la claridad mental para poder responder y ser un canal de información de todo lo que quiero que suceda. Yo simplemente no soy dueño de mi agenda,
simplemente dejo que las cosas pasen. Siempre en las mañanas tengo un proceso de agradecimiento, o sea, para mí el agradecimiento es fundamental en la vida, por ende, me conecto mucho desde el agradecimiento para hacer que las cosas pasen. O sea, cuando alguien llega, lo que busco es que esa persona entregue y yo agradezco a mi canal de conexión para poderlo ayudar en todo. O sea, soy infinitamente agradecido de poderle contribuir a todo aquel que llegue a mi vida sin que yo lo busque. No soy la persona que dice, venga, yo lo ayudo, venga, lo acompaño. A mi vida llegan las personas y me dicen, mira, quiero que vos me puedas ayudar en esto. Siempre sí. eh, Desde mi conexión, desde lo que yo pueda contribuir. Si siento que hay un ejercicio en lo que yo digo, pues yo creo que hasta aquí te puedo ayudar, lo conecto con otros maestros que estén a otro nivel, que le puedan dar información desde lo que yo creo que esa persona necesita. Nunca pongo mi agenda por delante, siempre dejo que la vida fluya. Le doy vía libre. En este proceso que tú has tenido a través de los años, pues como coach, ¿cuáles crees tú que han sido de pronto como ese factor común que encuentras en la gente? ¿Cuáles son esas emociones que por lo general predominan en las personas que no les permiten de pronto conectarse con ellos mismos o fluir? Mira, yo creo que en todos estos años hay un común denominador. Es demasiado chistoso, pero he atendido muchos matrimonios. Eso es charro, ¿no? Eso es uno atender pues matrimonios pues que están en la puerta ahí del horno que está que me queman. Eh, y me han llamado, o sea, han sido muchas personas de ejecutivos que trabajan en compañías que atiendo desde el corredor, que hemos tenido conversaciones de valor allí en esos momentos y les he ayudado. O más allá de que les ha ayudado, el cielo me los ha puesto para que yo sea una herramienta para ellos. Pero lo que he encontrado, lo más común, y fue puchica, yo creo que es como el común denominador en la mayoría de las personas, son temas de amor propio. O sea, hoy la gente adolece de amor porque se compara, porque ven el otro algo diferente que él no tiene, eh, porque se siente diferente, porque no se acepta tal como es. Yo creo que es el común denominador. O sea, hoy lo escuchaba en estos días, ahorita Julián, te iba a decir, me iba a atravesar algo que dijiste ahorita, Juliana, y es que dicen que en la vida, lo dice, no, yo soy malísimo los escritores de los libros, no me sé ninguno, o sea, pero leía uno en estos días que decía uno en la vida tiene tres quiebres importantes, y esos quiebres hacen parte de la madurez y la evolución. Y pues digamos que en el tema del amor propio, lo que yo he encontrado es que la mayoría de las personas llegan buscando soluciones a momentos de su vida que al final los tienen resueltos ellos. Simplemente es dar las herramientas correctas para que ellos encuentren la oportunidad. En estos días me senté con una persona con una tusa. Yo no sé por qué a mí me buscan todos los entusados. ¿Será que es que me ven Perdón, unas cualidades voy la a berraca o traducir. qué? Vamos a traducir porque este podcast lo oyen en Panamá, lo oyen en Costa Mm, Rica, lo oyen en México. La tusa es lo que llamamos en Colombia tusa, es el dolor del corazón roto, es ese dolor que no te permite levantarte de la cama después de estar con un despecho increíble. O sea, pero la tusa va un poquito más allá que el despecho, no es crítica, uf. la tusa. La tusa, un dolor en el alma indescriptible. Pero por Normal, amor, es por desamor, o sea, por por, ruptura amorosa. por ruptura amorosa. Igual uno puede tener una tusa con uno mismo. Eso está interesante. Espera, ahorita volvemos a eso. Cuéntanos de los entusados y entonces después nos cuentas lo de la tusa con uno mismo, que me parece un tema interesante.
Entonces, en estos días me senté con una persona que tenía pues un dolor en el alma por una ruptura amorosa pues muy dura y, y uno se sorprende, digamos que cuando uno conecta, y aquí es importante entender, cuando yo empiezo a conectar esa razón con eso que no se puede explicar, que es, por ejemplo, un tema de un karma, que en un proceso de coaching nadie te va a hablar de karma. Nadie te va a hablar de las heridas del alma. Nadie va a hablar de eso, porque eso pues no hace parte de ese proceso eh, pues como de alma. O sea, a vos te pueden hacer las preguntas, bueno, y cómo podríamos mejorar y demás, pero realmente hay cosas que hay que explicarle a una persona que está sentada al otro lado cuando tiene una herida de abandono, cuando tiene una herida de maltrato, cuando tiene una herida de traición, cuando tiene una herida de reconocimiento, pues eso hace que esos procesos fluyan mucho más fácil porque hay unas respuestas desde una vida pasada o desde una misma vida vivida aquí en este plano que pueden dar mucha explicación a lo que yo estoy viviendo hoy. Y eso hace mucho sentido cuando tenés esas herramientas para poderlas contar. ¿Y la tusa propia, la tusa personal? Pues la tusa personal es ese momento de vacío. Esa tusa personal no la genera nadie. Es esa tusa en la que uno dice, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo acá? Que estás en un borde de una depresión fácilmente porque pues no sabes cuál es tu propósito, no entiendes a qué viniste a este plano. Mis conversaciones con las personas y tengo muchos ejercicios donde hablo del propósito de los seres humanos y muchas personas hablan de, no, es que tú le haces una pregunta a una persona de cuál es el propósito de tu vida o el propósito de la vida y el 99% de las personas te van a decir ser feliz. Ese es el propósito. Sin embargo, pues la mayoría de la gente no entiende que tiene unas habilidades enormes y maravillosas que hacen parte de ese propósito. Entonces yo siempre digo, bueno, siempre estoy en un escenario, le digo, bueno, ¿quiénes son súper buenos en la cocina? No, pues yo. ¿Y hacer rico de comer? Sí, listo. Y la gente cuando come, ¿cuál es la experiencia que tiene? No, pues es una experiencia de felicidad. Ok, ¿a quién les gusta la música? No, pues a mí, ¿y sos bueno cantando o bueno tocando un instrumento? Sí, cuando la gente te escucha tocar, ¿cuál es la experiencia que tiene? Y así sucesivamente. Hay personas que son buenísimas en la lectura, no son buenas para hablar, hay otras que son buenas para tener, para comunicarse. Y la gente se olvida de esos grandes talentos que tienen y que al final no los aprovechan porque dicen que cocinar pierden el tiempo o porque tocar música, pues para qué, pero no saben que eso les alimenta el alma, eso los construye. Entonces, esas tusas individuales son esas tusas en las que uno no sabe para dónde va. Sí, como dice el dicho, cuando el marinero no sabe para dónde va, cualquier viento le sirve. Y eso es lo que hace que uno diga, bueno, yo estoy quebrado internamente, porque además uno puede fracasar en mil cosas y tener golpes en la vida que lo único que hacen es despertarlo y hacerlo volar. Y hay otras personas que tienen golpes y golpes y golpes y golpes y nunca se van a dar cuenta de eso. Entonces, yo siempre, pues, creo que el propósito es como es la vitamina de la vida para uno levantarse cada mañana a construir su mejor versión. Me encanta, muy chévere. En ese proceso que tú estuviste, como de encontrarte a ti mismo y que tuviste tantos mentores y tantos acompañamientos de personas a tu alrededor y maestros, sale este tema de escribir el libro donde tú encontraste y de escribir el libro del ser al hacer. ¿Qué fue eso que te motivó a escribir ese libro? ¿Qué identificaste en ti que sentiste que debías compartir con el mundo para vivir tu proceso de ser, o sea, de lo que te identificaste como ser para pasar a la acción de lo que ibas a hacer de ahora en adelante?
Bueno, no, esa es una historia súper bonita. El 16 de junio del 2021 fallece mi padre, eh, compañero de vida, pues el mejor. Y yo en ese corazón destrozado de haber perdido al compañero de pues toda mi vida, que era además un partner de lujo. em, Me voy a hacer, quería hacer una mentoría en Medellín con un man que admiro mucho que se llama William Sánchez. La venía intentando hacer hacía por ahí 5 años y yo soy, vuelvo y les digo, soy creyente del cielo, o sea, dejo que me guíen todo. Pues no me preguntes cómo llegó un correo a mi bandeja de entrada sin yo buscarlo y llegó el correo allí donde decía, se abrieron las inscripciones a la mentoría. Yo dije, bueno, señores, no hay que hacer, esto hay que hacerles caso a la vida. Ahí me llamé a William, que es amigo mío, y le dije, hey, yo quiero entrar. Me dijo, listo, ¿estás inscrito? Un duelo tan duro que era el del papá. Me voy a Medellín, eso duraba como 6 meses, iba cada 20 días. Y cuando llego allá, me hacen la pregunta, bueno, ¿a qué viniste? Y yo le dije, pues, Willy, vengo a sanar a mi papá, o sea, a sanar este duelo tan duro. Estoy destrozado por dentro. Y Willy me dijo, vamos a sanarlo. Y él tenía pues también a su papá, había fallecido hace un año. Los primeros 2 meses fueron, o sea, yo en mi vida había llorado tanto, fue durísimo. Y cuando empezamos a hacer el ejercicio de sanar, de sanar, de sanar, de sanar, pues un día dijeron, hey, la graduación de esta mentoría es un libro. Yo dije, Dios bendito, ¿un libro? Yo no me imaginaba escribiendo una vaina, pero lo más impresionante fue que eso fue, eso fue octubre, noviembre la segunda ida y diciembre la tercera. No me preguntes por qué yo tenía mi libro en la cabeza. Yo sabía que quería escribir un libro, sabía que quería hacer algo, dejar. Uno en la vida tiene que decir, bueno, usted tiró un paracaídas, sí. Se montó en globo, chulelo. ¿Escribió un libro? Sí. No, no lo ha escrito. Bueno, ahí lo tiene pendiente, pues usted era si lo va a escribir un día. Y yo dije, bueno, listo, vamos a hacer un libro. Y me senté, empecé como a redactarlo. Yo pues dije, además, había que conseguir un editor. Y yo dije, editor, no, pero es que el editor, bueno, el editor es después, pero la historia es que yo me senté como en noviembre, dije, no, pues vamos, en diciembre empecé, bueno, vamos a mirar a escribir las primeras como palabras. Y dije, ¿de qué vamos a escribir este libro? Entonces yo dije, la pregunta, pues, ¿de qué escribís? O sea, yo tenía el libro en la cabeza, pues tenía 750.000 ideas y no sabía por dónde empezar y dije, bueno, venga, dejemos que la pluma se mueva. Y me senté un día quieto, me acuerdo que estaba en un aeropuerto, estaba en el aeropuerto, si no estoy mal, en Bogotá, y me senté por allá en una cafetería que había en un tercer piso y ahí me senté y dejé que empezara a escribir, man, y empezó a salir lo que iba a escribir. Después dije, bueno, aquí hay una información, pero la información pues no es que me mate, porque además uno en el tema de la perfección y en empezar a querer uno decir, bueno, ¿cómo hago para que este libro, uno piensa desde su agenda? Yo escribo todos los días, Juliana, que ha cacharreado mi Instagram, vio que todos los días mando un video, mando un mensaje, todos los días lo hago a las 5 de la mañana. Nunca tengo nada preparado. O sea, jamás en la vida me levanto diciendo, voy a escribir sobre los amaneceres rojos. Jamás. O sea, siempre dejo que la pluma se mueva. Yo creo que ese es un don
Es un don súper lindo que la vida me ha dado de escribir. Y me sentí a pensar y dije, bueno, ¿cómo sería este libro? Y dije, bueno, el libro, hay unos principios que marcan mi vida, pero más que marcar mi vida, marcaron mi referente, porque uno en la vida habla de referentes. Y para mí mi referente siempre fue mi papá. Entonces, ¿cuál ha sido mi referente? No, pues mi viejo. ¿Y cuáles son los principios que nos conectan a los dos? Pues empezó con la aceptación, la valoración, el compromiso, el respeto y el agradecimiento. Y dije, por aquí fue. Y cogí y desglosé cada uno de esos principios en ese libro desde mi experiencia. Cité algunos autores allí en ese libro, creo que no son muchos, y, y el resumen de esta historia es que el 31 de diciembre estábamos en una fiesta en Cartagena, la cosa más buena del mundo, y el 2 de enero todos teníamos COVID. O sea, los 30 que estábamos en la fiesta, los 30 teníamos COVID. Y Oh my God. me vine el 3 de enero de Cartagena, llegué a mi casa y escribí el libro completo en 5 días. En Wow. 5 días me senté un poco apestado de ese COVID. Realmente me dio una noche, los otros días pues tenía una tos ahí como pequeñita y en 5 días me senté y lo escribí y dije, esto no hay que meterle una palabra más. Llamé a mi mentor y le dije, Willy, yo ya tengo el libro escrito, de hecho me fregaban, me molestaban en la mentoría, que pues que yo era un nerd porque yo todos apenas estaban empezando y yo ya había terminado. Bueno, entonces, y entonces se lo entregué, le dije, yo quiero que vos lo leas, es mi regalo para la vida y se lo entregué y le dije, quiero que haga el prólogo de este libro. Y me dijo, bueno, listo. Resulta que cuando fuimos a entregar el libro, eh, había que hacer una actividad que se llamaba, se me pasa el nombre en este momento, era una actividad donde pues, había que demostrar una parte de lo que habíamos hecho en la mentoría. Entonces yo decía, ¿yo qué hago en ese proceso? O sea, había muchas mujeres y las mujeres son de cuadrito, de cosita, yo no, de colorcitos. Yo decía, y llevaban carteleras y vainas, y yo decía, no, yo no tengo nada de eso. Yo dije, voy a hacer lo que sé hacer, yo sé declamar poesía. Y entonces dije, ok. Y entonces me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer, Luis Gabriel? Y dije, no, pues voy a darles una sorpresa, un regalo de algo que la vida me ha enseñado y fue declamar y declamé poesía y el patrón se llamaba el ejercicio. Y entonces en ese patrón declamé una poesía, en esa poesía llamé a cada uno de esos principios y en esos principios los conecté y fue un ejercicio hermosísimo. Entonces la poesía está en el prólogo del libro, por eso la traigo a colación, porque está en el prólogo del libro con unas palabras espectaculares del mentor, que es William, y pues nada, fue un ejercicio, fue muy, muy conmovedor ese ejercicio, lograr hacer eso con un sentimiento de amor muy grande hacia mi papá, pues que era el que me iluminaba en ese proceso y el que ha sido el gestor de este libro tan bonito. Luis Gabriel, has hablado mucho de la intuición y obviamente veo que la intuición estuvo en este libro. Cuando tú Así dices es. que te sentaste y soltaste la pluma y que la pluma andara solita, ¿el tema de la intuición ha sido algo siempre tuyo? ¿Fue algo que se desarrolló con el tema del coaching? ¿La intuición te llevó a trabajar en el coaching te llevó a la intuición? ¿Qué fue primero ahí? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo la alimentas? ¿Le enseñas a la gente a despertar su intuición? Cuéntame el papel de la intuición en tu vida. Es que yo creo que la intuición es el despertar del ser. O sea, la intuición fue primero que el coaching. La intuición fue primero. Realmente lo que yo hice fue empezar a encontrarme y después el coaching lo que hizo fue guiarme en el procedimiento. Eso, digamos que esa es como las fases.
La intuición ha estado siempre, uno nunca la escucha. Realmente la intuición dice para la derecha y uno dice, no, eso está loco, voy para la izquierda. Entonces, ese es como aprender a escucharla. Yo la he aprendido a escuchar y siempre me lleva por buenos caminos. Cuando me pongo de terco, pues sé y digo, yo sabía que esto era para el otro lado, pero a veces el ego hace que uno se mueva para otro lado. Entonces, ha estado siempre, yo creo que la intuición se escucha cuando la mente está en calma y creo que uno debe equilibrar o armonizar sus emociones para poderla escuchar. Nadie en turbulencia la puede escuchar porque tenés todos los sentidos distorsionados. Esto se oye súper lindo, ¿no? O sea, se oye súper sanador y bueno, mañana empiezo a dejar que la intuición me guíe. Realmente, o sea, a veces nos juega una mala pasada a todos. Creo que a veces creemos que la escuchamos, a veces no. Yo, para responderte, fue primero la intuición que el proceso de coaching. En los procesos de coaching me intento, porque a veces no lo logro. Ahorita me preguntaste que si me disponía en todos los momentos. Hay momentos en los que digo, hoy no tengo la energía para atender algo. Yo pues trabajo en un corredor de seguros, la vida en un corredor de seguros es a otro ritmo. O sea, esto hay que armonizarse para poder estar en el momento presente. Y ese es como el momento más difícil, porque yo quiero estar aquí, pero estoy pensando en algo que tengo que hacer ahora. Ahí me desconecto. Es como cuando yo me siento a meditar. Yo cierro los ojos, me conecto con mi respiración, siento cómo la energía se mueve y por allá suena un teléfono y usted no se desconectó ya. Usted dice, Claro. ay, ¿quién será que me está llamando? Entonces, es lo mismo con la intuición. El ejercicio debe ser de conexión, de armonía en la conexión. Es lo que yo creo. Ok. Tú hablas bastante del tema de la gratitud. ¿En qué momento llega la gratitud a tu vida? Pues antes de gratitud, yo creo que uno debe aceptar. Yo creo que antes de la gratitud está la aceptación. Y la aceptación, que es un principio que he puesto en cada una de las cosas que hago, pues que al final aceptar, o sea, cuando uno habla de aceptación es entender que la vida no puede ser diferente y que pase lo que pase, ese momento lo tengo que vivir y tengo que entenderlo y tengo que superarlo y tengo que hacer que me vuelva mi mejor versión ese momento. Te vuelvo y digo, eso es hermoso, o sea, la teoría es una vaina divina y uno dice, no, es que esto es súper fácil de aplicar y uno en un momento bien complicado y uno no, la aceptación, no, eso a veces se olvida. Eh, Claro. entonces, pero para poder agradecer tengo que aceptar. Y yo he hecho pues cosas en mi trabajo, todo el tiempo utilizo, hablo con mi hermano y le digo, ahorita estábamos hablando de algo con mi hermano y le digo, con una situación, le digo, no, Juanca, hay que hacer el Ho'oponopono para que eso te alinee la energía y puedas tener mejor conexión. Y me dice, sí, sí, tenés razón. En el agradecimiento es igual. Yo creo que eh, pues la vida es tan perfecta, siempre digo que es perfectamente imperfecta, pero realmente es absolutamente perfecta en todo lo que uno tiene, en todo lo que tiene que pasar, en todas las personas que tienen que llegar, en todos los momentos que uno tiene que vivir. Entonces, pues las rachas o las dificultades vendrán o se irán dependiendo de qué tan agradecido estés de vivirlas y de qué tanto aceptes el momento en el que estás. Entonces, pues de ahí depende y eso también depende del grado de desarrollo, del grado de evolución que tengamos. Yo creo que los más grandes pensadores, los más grandes mentores espirituales, pues tienen tantos problemas como los tenemos nosotros, simplemente que los tienen de otra manera o simplemente los adoptan las posturas dependiendo del momento en el que estén.
Entonces, pues al final el ejercicio será de agradecer el momento en el que uno esté. Y yo creo, yo siempre hablo del agradecimiento de las cosas básicas, eh, porque a veces nos olvidamos es de eso. Entonces, para mí, sentarme a comer a sentarme a comerme un fiambre al lado del río es lo máximo. Juliana, expliquémosle a toda la gente qué es un fiambre, porque es que eso va a quedar difícil de explicar. El Nos toca fiambre poner la foto. Toca sí, sí, poner una sí. foto. Es una comidita campesina, ¿verdad? Es una comida campesina que era como la lonchera o el almuercito que se llevaban al campo y eh, está hecho para comerse sentado al lado de un río en medio de la jornada, no una jornada de oficina, sino una jornada de campo. Normalmente Envuelta en una hoja se de envuelve en plátano. hojas de plátano o de otras plantas grandes y es una comida para nada dietética, muy calórica. Al fin y al cabo, quien se la va a comer va a ir a trabajar en el campo o va a subir una montaña o va a caminar grandes distancias. Y es una comida muy típica campesina y es sumamente sencilla. Por eso es que precisamente Luis Gabriel está hablando del agradecimiento de las cosas sencillas y pone el ejemplo del fiambre, porque no es una comida lujosa, es una comida que prácticamente que te da la naturaleza. Entonces, sentarse a comérselo, sentarse al lado del río, ver Sí, un claro. atardecer, o sea, son las cosas que realmente uno dice, uno la vida se la complica. Por eso en un principio hablábamos de la comparación eh, y el ser humano por naturaleza se compara con el otro y eso Sí, hace claro. que su vida no sea infeliz desde muchos ángulos. Claro, hay unas personas que tienen acceso a unas cosas, otros a otras, pero al final uno tiene que aceptar a lo que tiene acceso y cuál es su ambición en la vida para donde quiera estar. Al final creo que el agradecimiento parte de entender que la vida nos pone donde necesitamos estar y allí hay que disfrutarlo y aprovecharlo. Luis Gabriel es de los nuestros que disfruta los atardeceres. Sí, sí, Se sí, fuma lo sí, mismo que nosotras. sí. Bueno, Luis Gabriel, yo te quiero preguntar, tú hablabas mucho del tema hablabas ahora del tema del amor propio, como digamos, como factor común que has encontrado en las personas que has podido acompañar a lo largo de tu carrera en procesos. Digamos que qué herramientas o qué consejos pudieras darle a nuestra audiencia para que empiece a conectarse con ese proceso de introspección y trabajar en el amor propio. No, es que herramientas infinitas. Yo uso una herramienta, bueno, hay una herramienta que para mí es súper ganadora y yo creo que todo el mundo se ha hecho la pregunta de quién soy yo o quién eres tú. Esa pregunta la hago un montón cuando tengo procesos con empresas y hablamos del tema del amor propio. Y el quién eres tú es desde escribir desde las cualidades que yo tengo como ser humano, desde las cualidades que a mí me hacen ser la mejor versión, como mirarte al espejo y verte esas cualidades enormes que uno tiene. A veces uno no se las ve y necesitas que alguien se las valide además, porque la gente, no, es que vos sos súper familiar. Sí, ve, yo no sabía eso. O vos sos súper amorosos. Ve, yo no me sentía así. Y eso a veces hace que uno ni siquiera entienda. Yo siempre digo, es que si yo no sé lo que yo valgo como ser humano, pues, ¿cómo voy a llegar a que alguien me valore si yo ni siquiera sé cuánto valgo yo como persona? Entonces, ese es como el primer ejercicio. Y hay un ejercicio muy lindo que a mí me gusta mucho, lo he utilizado un montón con parejas y ojalá este podcast lo vean personas casadas porque lo utilizo un montón además esta herramienta me la enseñó un mentor que tuve hace muchos años, me la contó, me la hizo y yo dije, wow, esto es demasiado poderoso. Y es que las parejas tienen tres momentos.
la parte matemática, perdón, la parte química, la parte matemática y la parte física. Esta es una súper herramienta. Y entonces uno coge esas tres herramientas y dice, bueno, ¿cuál es la parte química? Pues la parte sexual. ¿Cómo me conecto yo con mi pareja desde la sexualidad de 1 a 10? Y bueno, como mínimo tiene que estar en un 8. La segunda es cómo me conecto yo en la parte matemática. Y es, desde la parte matemática, es lo que disfrutamos juntos. Entonces, en ese disfrutamos juntos, pues está lo que le gusta al uno y lo que le gusta al otro. Y en ese que puede ser que nos gusta leer, que nos gusta pasear, que nos gusta salir a comer, que nos gusta montar a caballo, que nos gusta viajar, y al otro le gustan otras cosas diferentes. Y en la teoría de conjunto está la intersección. Y entonces en esa intersección es donde se conjugan lo que nos gusta a ambos, y es donde nos conectamos las dos personas. Ahora, ¿cómo amarro el amor propio en esta herramienta? Y es, pues yo no puedo tener una buena química con mi pareja si yo no sé lo que valgo ni sé lo que quiero. O sea que cuando llegue a tener una relación o un momento de intimidad con mi pareja, pues yo no voy a dar mi 100% porque yo no soy seguro de lo que yo tengo y ella tampoco. Claro. ¿Cómo voy a disfrutar cosas con la otra persona cuando yo no sé a ella qué le guste, a mí qué me gusta? O sea, yo no impongo no debo imponer nada, sino que simplemente expongo lo que a mí me gusta y lo que a ella le gusta, y lo que nos gusta a los dos, nos conectamos para que eso funcione, para pasar tiempo juntos. Y el tercero que a mí, o sea, la parte química y la parte matemática, pues al final la parte química con el paso de los años se viene a menos porque no envejecemos y por todo lo que pasa en el hombre y en la mujer. La parte matemática empieza a tener un papel bien importante, y es eh, que es el tiempo de compartir. O sea, es compartamos juntos, vivamos juntos, salgamos, paseemos, hagamos lo que nos gusta a los dos, y lo que a mí no me gusta tanto, pues yo te acompaño, y lo que a mí no me gusta tanto, pues yo también te acompaño. Y al final ahí es donde empiezan a construirse las relaciones bonitas. Pero el tercer punto para mí es el más poderoso, y es la parte física, que es la parte espiritual. Es clarísimo, clarísimo, que en todas las relaciones hay uno que va más adelante que el otro. Nunca van los dos igualitos. Hay uno que va más adelante que el otro, y ese va jalonando la relación en el tema espiritual. Pero sí hay una realidad, y es que los dos deben tener la convicción de entender que en esa espiritualidad los dos se van a conectar. ¿Por qué? Porque esa parte es, quizá un día ya esa persona no te puede acompañar a lo que le guste, pero se van a conectar desde la espiritualidad, desde la energía de los dos. Entonces, ¿cómo conjuga uno el amor propio acá? Pues es que está en todos los tres escenarios. ¿Yo cómo me puedo conectar a la espiritualidad o a mi energía superior si yo todavía no sé lo que yo represento para el cielo? Yo no sé lo que represento para esa energía que realmente soy la que muevo. Y yo tengo dudas y necesito que me validen y necesito que me digan lo que yo realmente soy. Cuando yo permito que, cuando uno habla de una media naranja, pues, por ejemplo, que uno dice, no, es que voy a conseguir la media naranja. Y lo que uno está buscando es las falencias que realmente tengo, que yo pues todavía no he podido superar. Entonces la vida dice, usted necesita uno que lo complemente, venga aquí lo pongo, que este es el que le va a dar bastantes dolores de cabeza. Y dice, pues que a mí, ¿por qué siempre me da que me tocan los infieles? ¿Por qué era que siempre me tocan los maltratadores? ¿O siempre era que me tocan los que abandonan? Etcétera, etcétera, etcétera. Y pues uno no ha entendido cuáles son sus huellas del alma que ha tenido, que ha venido arrastrando, y pues al final eso hace parte del ejercicio. Entonces, en ese triángulo que a mí me parece que cuando uno lo logra entender y cuando lo logra poner en práctica en una pareja, pues uno logra catapultar muchos escenarios. El primero, esa química, que es esa parte sexual, porque inclusive muchas personas
ni siquiera son capaces de tener una comunicación abierta frente a eso. ¿Y eso a dónde va? A amor propio, porque yo no soy capaz de contarle al otro lo que a mí realmente me gusta y ella no es capaz de hacerlo, porque yo no soy capaz de decir lo que a mí realmente me gusta hacer y la otra persona tampoco lo hace. Y en la parte física, pues no soy capaz desde mi espiritualidad de conectarme energéticamente con mis fuentes de amor o mi fuente de amor para poder elevar mi energía para ser una persona diferente donde llego. Entonces, esa es como mi explicación a dónde se conecta el amor propio. Yo conectado de todo ahí. Eso, mejor dicho, es un sancocho del valle. Pa- con Pero todo. sabes que me encanta que a la hora de la hora es algo tan grande y tan integral que es muy difícil hablar de una sola cosa. Cuando dices que hay mezcla, pues es que no hay otra forma. Ahora, todo lo que estuviste hablando parte del amor propio. Yo quisiera saber, y me imagino que sí, que te ha tocado alguna persona que está buscando un coaching como para que o un coach, para que tú le soluciones la vida y la persona esperaría no involucrarse. ¿Te ha pasado eso? Uf, Que alguien viene claro. como, a ver, Luis Gabriel, vengo a que me arregles la vida, pero pues no me pongas tareas porque yo no, el que me la va a arreglar eres tú. No, y soy súper ácido también. O sea, cuando una persona viene en esa posición, le digo, vení, vos no estás preparado todavía para esta conversación. Y hay personas con las que tener la conversación y en medio de sus tabús, de su cultura, de no entender que esta no es una conversación racional, sino que es una conversación mucho más desnuda de lo que tiene que mostrar, pues muchas veces he tenido los momentos, no han sido muchos, pero sí he tenido conversaciones donde le digo, hoy no estás preparado para esta conversación y quizá todavía te falta un poquito más de dolor para poder que llegue a esta conversación con otra energía o que llegue como una esponja para absorber. Yo soy de los que escucho mucho, pregunto mucho, pero también doy muchas herramientas para que las personas puedan lograr captar lo que yo quiero o lo que quizás en ese momento me están soltando para yo eh, entregar información. Ok, obvio, la persona te autoriza a tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Sí, por Y aún supuesto. así hay momentos en que te toca decirle, no la podemos tener. No, hay momentos en los que yo digo, no, no, o quizá conversamos, hacemos la tarea, le dejo unos ejercicios que siento que son importantes, le digo, léete este libro y cuando te lo leas volvemos a conversar. Si no volvimos a conversar es porque nunca lo leyó, no era su momento. Entonces yo ya estoy tranquilo con eso, yo ya cumplí, siempre cumplo con estar en donde la vida me pone y para entender que también hay personas que no están dispuestas y que no están despiertas para tener la conversación que quisieran tener. Entonces, siempre está bienvenido. Tú hablabas también hace un rato acerca del karma, que de pronto todavía es un tema que mucha gente no, que es como un misterio para muchos. Sí. Eh, y que hay ciertas cosas pues que uno atrae precisamente cuando de pronto no has encontrado ciertas cosas en tu alma. Háblanos un poquito del karma. Bueno, el karma hay diferentes tipos. Realmente el karma está muy asociado con las huellas álmicas y esas huellas están, pues hay huellas de abandono, de maltrato, de traición, de reconocimiento social. ¿Y cómo la identifica uno? Una huella de abandono, un hijo, un hijo que los papás se separan, el hijo se casa, se separa y después es abandonado. Y ahí pues está la huella de abandono marcadita. Hay personas que inclusive tienen, por ejemplo, huellas de maltrato. Y entonces, y uno a veces dice, bueno, pero es que no le pegan. No, no, pero es que pues pueden ser maltrato psicológico.
y hay personas que son maltratadas verbalmente, que en sus relaciones pasadas han tenido la situación o han tenido papás que se maltrataban verbal o psicológicamente y eso hacía pues que esa persona pues aprendiera, digamos, cogiera pues esa línea, esos cordones umbilicales hay que cortarlos a partir de sanarlos, entenderlos, perdonarlos, y esa sanación pues tiene un proceso donde yo tengo que entender cuál ha sido mi recorrido hacia atrás para yo llegar donde estoy. Y entonces esas huellas están presentes y digamos que he tenido conversaciones chistosas porque además he estado con personas que han estado, pues, o sea, con el respeto que se merecen los psicólogos y demás, pues, o sea, no quiero entrar en ninguna controversia, pero estuve en una conversación con una persona donde estaba donde su psicólogo y en la conversación que tuvimos, le dije, no, es que tu huella de abandono es muy grande por esto y esto, y eso le hizo el clic y dijo, hey, yo ya entiendo por qué es que he tenido una relación uno, una relación dos y me han abandonado y me han abandonado. Claro, yo tenía un abandono de una persona que nunca conoció a su papá, que lo dejó desde chiquito y empezó a transitar su vida de esa manera. Entonces, eso sirve mucho. Habrán personas que lo creen, habrán personas que no. Está absolutamente bienvenido. Simplemente, pues son herramientas y son herramientas que hay que usarlas. Cuéntame algo, Luis Gabriel, eh, para dejarle a nuestros oyentes y que tengan un saldo pedagógico mayor. Cuando una persona va por primera vez a reunirse contigo, ¿cuál podría ser el primer ejercicio que le mandas? O sea, si alguien quisiera en este momento dar un paso hacia ese autoconocimiento o hacia ese autoanálisis, eh, ¿qué ejercicio les podemos dejar de tarea? De pronto que ellos puedan hacerlo solos, algún tipo de introspección, algo que los ayude como a dar ese primer paso hacia mirarse y analizarse. Es que es tan difícil dar esa herramienta porque todas las personas tienen algo diferente por trabajar, inclusive eh, cada persona es un universo, es un mundo nuevo, es una discusión interna diferente. Entonces pensar, yo siempre creo, o sea, para mí el ejercicio más lindo es el de mirarse al espejo, o sea, yo creo que verse al espejo y contemplarse completamente, verse a los ojos y encontrarse, pues yo creo que es el primer paso para uno encontrar si ese amor por el que tanto anhela el ser humano está allí, que obviamente está. Yo lo que tengo que empezar a encontrar es cuáles son mis cualidades. Tengo que validarlas, valorarlas, aceptarlas. No necesito ver 90, 60, 90, no necesito tener una nariz pues de la Barbie. No mirarse al espejo y encontrar los defectos, sino es qué es lo que te hace ese ser humano especial, único, que donde llega genera una huella. Yo siempre he escuchado y es que lo importante es lo que dejamos en cada persona con la que compartimos. Y ese es como el gran mensaje de una conversación, que cuando yo no esté, siempre anhelen que esté. Bueno, me encanta y hay un ejercicio clarísimo, ¿no? Mirarnos al espejo, de pronto con un poquito de amor y compasión, me gusta mucho. Y no es con pasión, es compasión. O bueno, compasión también, pero También mirarnos a nosotros mismos un ratito, me encanta. sirve de los dos. Muy bien. ¿Cuál crees tú que ese es el legado que tú quieres dejar en las personas? El legado. Bueno, no, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo creo que el mayor legado que uno puede dejar como ser humano es haberse mostrado en cuerpo y alma en todos los lugares donde haya estado. Que toda persona que tenga experiencia de ti se lleve la mejor versión
y que siempre te recuerden por, por esa esencia que te caracterizó. Y eso yo lo practico y lo haré hasta el último día, y es ser auténtico, dar mi mejor versión en todo lo que haga, y lo que la vida me ponga, ahí estaré como un guerrero más de este camino. Bueno, pues Luis Gabriel, yo creo que nos has dado una visión muy clara de lo que debe ser ese trabajo de introspección. Normalmente los resúmenes los hace Marce, pero hoy yo voy a intentar hacerlo. Primero, cómo, aunque tu camino empezó por algo que no necesariamente era lo que querías estudiar, porque querías ser agrónomo y terminaste estudiando ingeniería agroindustrial, cómo igual la vida terminó, y ahora estás en seguros, o sea, igual cómo la vida terminó aterrizando tu pasión y cómo de alguna forma comenzaste ese camino siguiendo la intuición que tenías, cómo la vida te desorganizó, te pegó una sacudida importante haciéndote entender que tenías que trabajar primero en ti antes de poder trabajar en los demás, y ese camino que fue doloroso y que tuvo dolores de crecimiento fue lo que te permitió sintonizar con lo que hoy consideras que es tu misión. Entiendo que tu trabajo en el tema de seguros es tu oficio, pero tu misión y tu propósito está en esa colaboración permanente a la gente, en no tener nunca nada preagendado, sino estar dispuesto a dejarte llevar donde la vida te ponga y frente a quien te ponga, que creo que es algo sumamente valioso porque ahí también la intuición está trabajando. ¿Cómo logras llegarle a la gente a través de sus ojos, a través de descubrir lo que hay detrás, cómo conectar y cómo también a veces te das el permiso de decir, hoy no es el mejor día para hablar con alguien y está bien y lo aceptas? Eso hace parte del trabajo interno que has logrado. Eh, el trabajo que hiciste de conexión con tu papá para escribir el libro me parece hermosísimo. Quiero que todos tengan acá los datos del libro para que lo puedan buscar, porque creo que dejaste mucho ahí, que fue algo muy genuino y algo que creo que nos puede ayudar a todos como para enrutarnos hacia esa capacidad de empezar a actuar, a entender, a conectar y me encanta. Eh, no sé si das sesiones de coaching online, si alguien quisiera comunicarse contigo y tener alguna sesión online, si es posible, que Marce nos pase los datos, los dejamos aquí en la descripción del podcast para que la gente pueda localizarte. Y nada, creo que hay un aprendizaje maravilloso, creo que la vida te ha dado a ti enseñanzas increíbles que te han permitido ponerte al servicio de la gente, y eso es lo que realmente pues es el valor, ¿no? Lo que le estás entregando al mundo. Me encanta el capítulo que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juliana y Marcela. Encantadísimo de este espacio. Por aquí, cuando quieran volverme a invitar, siempre listo. Perfecto. Me encantó, muy bacano. Tenemos muchos temas, sí. Hay muchos temas ahí para tocar. Sí, Y siempre, siempre nos quedamos cortos porque es que de estas charlas que empiezan como una entrevista y que nuestros invitados consideran como que va a haber unas preguntas muy específicas, siempre se desarrollan otros temas que nos dejan con ganas de más. Seguramente tendremos un siguiente episodio más adelante. de una, Sí. muchísimas gracias.